Pues vamos a iniciar esta mañana. Ya mis compañeras verán el video. Ya hemos analizado un poco cómo fue la educación en el periodo colonial, ese periodo que va de 1519 a 1821. Entonces, hace 200 años dejamos de ser colonia del Estado español y nacemos como república independiente. El pasado martes vimos así muy rápidamente un panorama general de la educación y vemos que desde el principio del Estado mexicano no hay un proyecto fuerte y consolidado para educar. Si bien es cierto que Morelos, los sentimientos de la nación, la Constitución de Apatzingán, hay unas referencias a la educación, pero no hay una política pública que consolida el proyecto educativo en el joven Estado mexicano. Y eso es muy interesante porque finalmente en 1821 tenemos el Acta de Independencia, tenemos la consolidación del primer imperio mexicano con Agustín Iturbide, pero el país, la nueva nación, lo que requería es ingresos económicos, producir riquezas. Hay que recordar que 10 años fueron de la guerra de independencia, una guerra como cualquier guerra va a dejar problemas económicos, toda la cuestión de la infraestructura que tiene que tener el nuevo imperio mexicano. Y luego hay que recordar que Agustín Iturbide va a durar muy poco tiempo el imperio mexicano, por un espacio de un año, y también eso va a interrumpir mucho un proyecto educativo. En todo este momento es la Iglesia Católica Apostólica Romana, es la que tiene en cierta medida el control educativo a través de sus escuelas amigos o de diferentes instancias, que es la Iglesia la que está enseñando a leer y escribir y hacer operaciones matemáticas. No se espera mucho. Y bueno, el 2 de diciembre de 1822, estamos a punto de cumplir 200 años, el joven general Antonio López de Santana proclama la República en el puerto de Veracruz. Para 1823, la proclama de la República se consolida y vamos a tener que cae el imperio de Agustín Iturbide y ahora sí se va a construir la República Mexicana. Todo 1823 se va a llamar un congreso y para el 4 de octubre, hace 198 años, se cumplieron antier, se elige un congreso, hay una constitución de corte liberal, federal, y hay un primer presidente de la República. Compañero, ¿usted recuerda el nombre del primer presidente de la República? Guadalupe Victoria es proclamado el primer presidente de la República y creo que va a ser el primero y el único en que va a terminar su periodo de 4 años. Él es electo por un periodo de 4 años entre 1824 y 1828. Y tenemos que recordar que el proceso electoral para 1824 es muy diferente a lo que hoy nosotros tenemos. Ustedes son mayores de edad, tienen 18 años, tienen una credencial para votar, hombres o mujeres no tienen ningún problema para acudir el próximo 2024 para sufragar. Pero para ese momento de 1824 solamente podían sufragar
hombres de mayores de 21 años, casados, con propiedad y que supieran leer y escribir. 4 condiciones que le ponían. Los que no tenían propiedades, no tenían esposa o no sabían leer y escribir, eran descartados para participar en el proceso electoral. De 1824 a 1876, casi 55 años, como ya lo vimos, este país fue un país de muchas revoluciones, contrarrevoluciones. El país fue invadido por los franceses en 1838 con la Guerra de los Pasteles, la separación del estado de Texas en 1836, la intervención norteamericana de 1846-48 y la intervención francesa de 1862, el segundo imperio de Maximiliano. Entonces, con todos estos acontecimientos, los gobiernos estaban más preocupados por la soberanía nacional, por el ejército, y esto nos permite pensar que era muy difícil que cualquier proyecto educativo se pudiera consolidar. El país es muy grande. El país hasta 1848 tenía una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados. ¿Se imaginan, compañeros, lo que es una nación de 4 millones de kilómetros cuadrados sin infraestructura carretera? Hoy somos 2 millones de kilómetros cuadrados y somos una gran nación territorialmente. Ahora imagínense hace 200 años lo difícil que era las carreteras. Había muchas veces, en el caso de Yucatán, los yucatecos viajaban por mar de Yucatán a Veracruz y subían a la Ciudad de México, o los que estaban en el norte, la gente que vivía en las Californias y Nuevo México, viajaban del puerto de San Francisco, viajaban al puerto de Acapulco y del puerto de Acapulco llegaban a la Ciudad de México. ¿Se imaginan la tardanza de ser habitante en el norte del país, toda la travesía que tenían que hacer? Entonces, me está fluyendo la nariz. ¿Qué pasa? Entonces, vean, es muy interesante ver que estos gobiernos lo que les interesaba era generar recursos, generar un buen ejército para un ejército defensivo, y al último estaba el proyecto educativo, no había más. Y bueno, es el presidente Valentín Gómez Farías, este personaje muy importante para la historia política del país del siglo XIX. Don Valentín Gómez Farías va a ser presidente, primero es vicepresidente con Antonio López de Santana en 1833, luego pasa a ser presidente de la República y es en 1834 cuando hay un proyecto educativo ya más o menos consolidado, ya el Estado tiene interés. Tenemos que recordar que es la época de la enseñanza castellana, este proyecto inglés que se incorporó en América Latina y que era un proyecto muy interesante, una escuela unitaria, es decir, un solo profesor que impartía clases a los diferentes grados de los niños que llegaban a la primaria, y los mayores que iban destacando, a su vez se convertían en monitores de los niños que iban ingresando a la educación básica. Y bueno, aquí tenemos que pensar que somos un territorio, vuelvo a confirmar que somos un territorio inmensamente grande, 4 millones de kilómetros cuadrados, pero no somos un territorio densamente poblado. Hay
es una nación de escasos, creo que 10 millones de habitantes, vean la grandeza. Entonces, la educación, si bien es cierto, ya se visualizaba en el proyecto independentista educación para todos, pero no todos podían tener educación, ¿no? Eran los hijos de las clases pudientes, las clases gobernantes, las clases pobres, campesinas, indígenas, siempre van a estar marginadas. Parece ser que hasta el día de hoy, todavía tenemos un gran sector de población marginada que no accede tan fácilmente a la educación, y ahí sería un poco el análisis que ya estamos en el siglo XXI y ya el gobierno se ha consolidado y todavía tenemos 4 millones de mexicanos que no saben leer ni escribir, mayores de 15 años. Esa sería una preocupación. Bueno, pero la instrucción pública de 1834 a 1847 es una instrucción pública, las cancerianas, y que va a ser para unos pocos, y lo fundamental es que los niños aprendan a leer y escribir, a sumar y a restar. Vean cómo hasta el día de hoy es fundamental en el sistema educativo mexicano que el niño aprenda a leer y escribir y hacer las matemáticas. Ahora tenemos muchas corrientes pedagógicas, hoy hay muchos modelos, y bueno, hoy estamos en un proceso de reforma educativa al final de un gobierno fracasado, y nos imponen. Entre 1834 al 67, insisto, el Estado ya va a tener injerencias y de empezar a ir construyendo los espacios educativos, pero vamos a entrar en una gran crisis en 1857 al proclamarse la primera constitución liberal del Estado mexicano. Y va a ser crisis porque uno de los grandes grandes aspectos de esta constitución va a ser la separación de la Iglesia y el Estado. Tenemos que recordar que el Estado mexicano va a nacer con esa impronta que le dejó el periodo del virreinato, de que la religión la Iglesia Católica Apostólica Romana va a acompañar a la naciente nación mexicana. Tenemos que recordar que ya desde 1813 José María Morelos y Pavón, en los sentimientos de la nación, nos indica que esta nación somos católicos, apostólicos y romanos, y que no vamos a tolerar ninguna otra religión. Esto se va a plasmar después en la Constitución de Apatzingán de 1814, se va a plasmar en el Plan de Iguala, se va a plasmar en los tratados de Córdoba, se va a plasmar en el Acta de Independencia del 27 de septiembre de 1821, va a pasar al imperio de Agustín Iturbide, va a pasar a la Constitución Federal de 1824. Entonces aquí la Iglesia va a seguir jugando un papel muy importante, y como ya lo habíamos dicho anteriormente, va a tener también muchas facultades para impartir educación. Y aquí sí, la Iglesia, hay que reconocer, la Iglesia va a impartir educación para todos, ricos, pobres, en la ciudad, en el campo, a las zonas indígenas. Entonces sí, porque finalmente la Iglesia entendía, como lo entendieron en el siglo XVI los primeros frailes misioneros franciscanos que vinieron a la evangelización
las tierras del Nuevo Mundo, era importante la evangelización de un Dios único, verdadero, y que por eso la Iglesia ve en la educación una gran oportunidad de catequizar, de evangelizar. Y no va a ser la excepción ya en el México independiente, pero en 1857 tenemos la separación de la Iglesia y el Estado. Y es ahí donde vamos a sufrir una crisis, ¿no? Ya el Estado se va a separar de la Iglesia y va a limitar a la Iglesia a que imparte educación. Aquí sí hay todo un gran debate de los constitucionalistas, desde posturas ateas hasta posturas mediadoras, moderadas, dándole a la Iglesia cierto reconocimiento, pero ganó la postura radical de nada contra la Iglesia, y esto va a ser posible gracias a las propuestas de Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías va a firmar la Constitución de 1857 como diputado presidente, y es muy interesante la biografía de Valentín Gómez Farías porque él 30 años antes o 20 años antes había propuesto esta Constitución liberal, pero los azares y toda la cuestión de la historia política del país no permitió que se consolidara el proyecto de don Valentín Gómez Farías hasta 1857. Y bueno, ¿qué pensar, qué decir de estos niños que fueron educados? Como ustedes vieron en el documental de Alpanzazo, la semana pasada, decían que de cada 100 niños, la estadística del muro era 100 niños llegaban a la primaria y solamente 2 llegaban a un doctorado, ¿no? ¿Cómo se iban quedando? Ahora imagínense en el siglo XIX, de cada 100 niños, yo creo que uno llegaría a tener una licenciatura. Porque era importante en el siglo XIX, como también en el actual, que el infante aprendiera a leer y escribir y las matemáticas, ¿no? Todos nosotros pasamos por la primaria y nuestras primeras clases fueron español y matemáticas, ¿no? Y bueno, y en el español podemos dividir la lectura y la escritura y la comprensión del texto, y en las matemáticas sumar, restar, dividir y multiplicar, lo básico. Ya luego nos enseñaron la raíz cuadrada de no sé qué, y yo insisto, yo no le encuentro mucha utilidad en mi vida a la raíz. Si en este momento me pusieran a hacer un ejercicio de raíz cuadrada, pues seguramente lo repruebo, ¿no? Porque no me acuerdo bien de la operación. Y bueno, pero en esta educación del siglo XIX también era lo mismo, ¿no? El método silábico, mame, mi, mu, y todas, mi mamá, y toda esta situación, y saber escribir. Yo creo que lo único que se le puede agradecer a la educación en el siglo XIX es la bonita caligrafía que tenían los niños, ¿no? Hoy nosotros tenemos una caligrafía pésima, ¿no? Y más si nos autorizaron a escribir con lapicero, ¿no? Todavía con el lápiz puedes borrar, ¿no? Pero con el lapicero ya el garabato lo hiciste y ya no hay, ahí se quedará, o con la pluma fuente, aunque sea corriente, ya no hay con la. Por eso en la escuela primaria muy difícilmente se le permite al niño utilizar el lapicero. Ya lo vienen utilizando en sexto año. Yo no sé a usted cómo le tocó en la primaria. Sí, en sexto. Ya se supone que ya se ha consolidado, ya ¿cómo se llaman los pedagogos? Que ya
aflojado la mano y ya puedes escribir más lentamente, más y mejor. Pero bueno, 1857 vamos a entrar en crisis, porque ahora sí el Estado le va a decir a la iglesia: tú no te metas en la cuestión educativa, deja que yo lo haga. Pero en 1857 a 1867 tenemos una guerra, ¿no? Primero la guerra de los 3 años, esta guerra entre liberales y conservadores de 1857 a 1861, que el doctor Bill Fowler ha publicado en el 2019 un interesante libro, La guerra de los 3 años. Y bueno, ¿en qué consistió esta guerra de los 3 años? Una vez que se ha proclamado la Constitución liberal de México del 5 de febrero de 1857, el presidente de la República, Ignacio Comonfort, la convoca, la protesta, pero a finales de ese año Ignacio Comonfort la desconoce a través del plan de Tacubaya de diciembre de 1857, porque a Ignacio Comonfort, su mamá, que era una piadosa y beata religiosa católica en la ciudad de Puebla y muy amiga del arzobispo de Puebla, el arzobispo de Puebla logra convencer a la mamá del presidente de México que la constitución que se había aprobado el 5 de febrero era una constitución liberal que atentaba y que atentó con la iglesia, con eso de la separación de iglesia, y también atentó contra los bienes de la iglesia, ¿no? La iglesia era propietaria de grandes extensiones de tierra conocidas como en manos muertas, y el arzobispo de Puebla logra que la mamá de Ignacio Comonfort desconozca la constitución que había aprobado meses antes, y en diciembre de 1857 tenemos esta guerra de reforma, una guerra muy cruenta. Ya Bill Fowler en su libro nos dice que es la guerra más cruenta que ha sufrido el territorio nacional. Ni la Revolución Mexicana ni la Guerra de Independencia han tenido tantos muertos como la guerra de los 3 años. Guerra que hoy López Obrador ha ocupado mucho. López Obrador desde el 2006 ha ocupado muchos elementos de esa guerra. Primero, en el 2006 se proclamó presidente legítimo, y al presidente constitucional, al maestro Felipe Calderón, lo llamó el presidente espurio. Y luego todo este discurso de odio que hoy vemos desde el 2018 entre Chayo, conservadores, neoliberales, viene de esta guerra de 1857-1861, donde los dos bandos, liberales y conservadores, se dieron hasta por debajo de la lengua. Y bueno, pues en ese momento tampoco va a haber un proyecto educativo, porque el país está en guerra, está dividido entre liberales y conservadores. Entonces vean, si no es la guerra de los 3 años, es la intervención francesa, la intervención norteamericana, el intento de los españoles. En cada región no se consolida la presidencia. Entonces no puede haber un proyecto educativo serio, porque el país es inestable, y cualquier presidente o secretario de Hacienda que llegaba por meses, horas o días, pues veía que el presupuesto educativo era mínimo, y por lo tanto había que destinar todos los recursos para el ejército, para la leva. Y bueno, y luego vamos a tener este periodo de la intervención francesa, el segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo, que ahí también hay un proyecto educativo serio con el emperador Maximiliano de Habsburgo. Hay que recordar que Maximiliano de Habsburgo venía de Europa, venía con un proyecto liberal. Maximiliano de Habsburgo
fue más liberal que Benito Juárez y su grupo. Lo malo fue que era un gobernante que había invadido nuestra nación. Y eso va a hacer que el proyecto educativo de Maximiliano, si ustedes lo leen, va a haber un auge importante a la educación elemental, a la educación, lo poco que había de educación superior, que se concentraba en carreras como en derecho, como en medicina, sin olvidar que el ejército tenía su propia servicios educativos, los seminarios también ofertaban educación, pero eran ya muy pocos los jóvenes que podían acceder a una educación superior universitaria, y de esos pocos, un gran número de este embudo les van a mandar a formarse a los Estados Unidos o a Europa, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que el emperador Maximiliano haya tenido un proyecto educativo? Pues fue al fracaso, porque nomás duró 3 años el imperio, el 1864, 65, 67, 65, 66 y 67. Entonces ustedes vean todo el proyecto educativo de Maximiliano, y es un proyecto educativo muy sólido, muy acorde al México, pero era un proyecto del gobierno invasor. Ahora sí, en 1867, una vez que es fusilado Maximiliano Mejía, ahora sí, Benito Juárez, que había sido presidente por encargo desde 1857, va a entrar a la Ciudad de México como presidente interino, y se va a convertir en ese año de 1867 en presidente constitucional de los mexicanos. Ahora sí, ya hay un proyecto educativo. Benito Juárez es un hombre que, como ustedes saben, su biografía, aprendió a leer y escribir a los 12 años. Después de que se escapó de la Sierra Zapoteca, cómo viene a la ciudad de Oaxaca, y podemos hacer todo un análisis psicológico de la vida de Benito Juárez, este niño que nace el 21 de marzo de 1806 en la Sierra Zapoteca, en Guelacao, que se le mueren sus papás, se le mueren sus abuelos, que está como con un tío que lo manda al campo a cuidar las borregas, y luego se le pierde uno. Ya sabemos todo el cuentito que nos ha hecho el Estado mexicano de la biografía de Juárez, pero aquí cabe destacar Juárez el adolescente que se enfrenta a un mundo nuevo, un mundo desconocido, que se enfrenta a aprender a hablar el español, que se enfrenta a aprender a leer y a escribir, y que su padrino Salamanca o Salanueva lo va a promover a estudiar en el seminario, y como en el seminario ve que no tiene vocación para sacerdote, se sale del seminario y lo vamos a encontrar como alumno del colegio del Instituto Libre en Oaxaca, estudiando la carrera de jurisprudencia, y lo vamos a ver como juez, como regidor, como gobernador, y es un político que se le admiran cosas como estas, ¿no? Se le critican que, siendo el primer presidente indígena, no hizo mucho por los indígenas, nunca más volvió a su tierra. Su pensamiento era un pensamiento europeo, ¿no? Ya aquí es muy lamentable, porque ustedes como psicólogos tendrán que estudiar
esta parte de la etapa del ser humano que es la infancia, ¿no? Cómo la infancia te va a marcar para bien o para mal, y seguramente a Juárez su infancia fue una infancia de injusticia, de pobreza, de trabajo, seguramente de maltratos, 1810, 1812, no creo que a un niño le tuviera todos los privilegios que tiene un niño del siglo XXI, ¿no? Entonces, aquí yo les invito como psicólogos, si para que tengan que estudiar una personalidad, ahí está la de Benito Juárez, ¿no? En este sentido, todo lo que logra, ¿no? El hombre, este ser humano que está destinado a la nada, ¿no? Nace totalmente en la sierra perdida, que haya llegado a Oaxaca, que se haya estudiado y hecho una carrera político-administrativa hasta convertirse en presidente de México, es muy loable, aunque no es muy loable la situación que enfrentó o que hizo con sus semejantes, con su propio grupo. Él ya, una vez siendo gobernador de Oaxaca, no se quitó la levita y nunca más volvió allá a la tierra que lo vio nacer, y que seguramente le dio las fortalezas para lo que se consolidó años después. Pues Benito Juárez, en ese sentido, él sí tiene muy claro el proyecto de educación, coincide mucho con Valentín Gómez Faría. Pues yo creo que Benito Juárez sabía la importancia de la educación, ¿no? Él era testigo, él fue testigo cómo se transformó su vida una vez que empezó a educarse, ¿no? A tener una educación elemental y ir a la universidad, titularse como abogado, ejercer como abogado. Esto yo creo que Juárez, ni en su peor momento de niño allá en el campo, cuidando, lo soñó o lo pensó, ¿no? Pero finalmente Juárez sí está. ¿A qué hora son? 9:38. ¿Cómo? 9:38. 9:38. Creo que me ido muy rápido. Aquí sí Benito Juárez está muy consciente que es urgente tener un proyecto educativo, porque lo vivió en carne propia, ¿no? Si bien es cierto, Valentín Gómez Faría estaba consciente, pero Valentín Gómez Faría había nacido en Jalisco, era criollo, él era médico, sí sabía la importancia de la educación, pero no tanto, o no se había metido, o no tenía la misma biografía que Juárez, ¿no? No es lo mismo nacer criollo, nacer en Jalisco, y que desde niño tengas educación, ¿no? Y que hayas estudiado medicina. Para la primera mitad del siglo XIX, estudiar medicina era una cosa de muy pocos. Es como ahorita quien quisiera estudiar para ser piloto de una nave espacial, ¿no? Vamos a estar estudiando muy poco. Entonces, sí, entre el pensamiento de Benito Juárez y el pensamiento de Valentín Gómez Faría, se va a producir un proyecto educativo en la segunda mitad del siglo XIX mexicano, y que va a tener como también como protagonista a Justo Sierra. Justo Sierra es un hombre que se va a educar, un campechano, y que ahí termina su formación en Francia, y en Francia le toca ser testigo de la instalación de la escuela del positivismo, ¿no? Esta escuela de Augusto Comte, y que
ya con la República restaurada en 1867, con la elección ya presidencial de Juárez, se instaura en México el positivismo. Ahora sí, vamos a tener un proyecto educativo, aunque sea de educación básica, secundaria, pero sí el Estado ya va a tener muy claro que es necesario, urgente, tener una dependencia. Siempre hubo una dependencia encargada a la educación, pero no como la que se va a proponer ya en este periodo de la historia de nuestro país. De 1821 a 1867, la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación estuvo en todas partes, ¿no? A veces estaba en Gobernación, a veces en Relaciones Exteriores, no era un ministerio consolidado. Entonces, depende en el turno, el momento, cómo lo vamos a ubicar. Ya para 1868 ya vamos a tener un ministerio de instrucción pública, ¿no? Ni siquiera de educación, no, de instrucción pública. Y bueno, de 1867 a 1876, que son los periodos de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, pues ya hay un respiro, y Juárez muere en junio de 1872. Este año se cumplieron 150 años de fallecimiento de Benito Juárez. Murió de angina de pecho, vivía en Palacio Nacional. Entonces, hoy en el siglo XXI tenemos muchas esperanzas para el habitante de Palacio Nacional, que también tiene angina de pecho. Eso dicen las filtraciones de Guacamaya Leaks, ¿no? Entonces, sí es cierto, el presidente Juárez tiene muy claro el proyecto educativo, se muere y iniciamos un proceso, un conflicto interno por la presidencia de la República. Va a ser electo, no va a ser electo por ministerio de ley el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como le pasó a Juárez en 1857, Sebastián Lerdo de Tejada, que nació aquí en Jalapa, Veracruz, en 1823, asume la presidencia de la República. Y bueno, y hay un personaje que también 3 veces buscó la presidencia de la República, en 1867, en 1871 y en 1876, el general Porfirio Díaz, iba a decir Porfirio Muñoz Ledo, no, ese es del siglo XX, ¿no? Porfirio Díaz, que había nacido en la ciudad de Oaxaca en 1830, que también es muy interesante su biografía. Él ya nace en el México independiente, pero nace en Oaxaca, su papá es español, su mamá es indígena, tienen un hostal, es decir, un motel, pero el destino le juega una mala jugada al papá de Porfirio Díaz, muere, que era Porfirio Díaz en la orfandad, y Porfirio Díaz va a tener muchos empleos, va a tener muchas situaciones que ir superando para apoyar la economía de la familia. Son varios hermanos, la mamá viuda. También Porfirio Díaz va a cursar el seminario católico apostólico. Tenía un tío obispo que lo mete, pero también como Juárez se da cuenta que no hay una vocación al sacerdocio. Entonces Porfirio Díaz estudia, él es también abogado, pero desde muy joven va a estar en la milicia, participa, es alumno de Benito Juárez en el Instituto Literario. Y bueno, Porfirio Díaz es un general brillante, participa muy levemente
contra la intervención norteamericana de 1846-48, pero donde va a tener plena participación y va a ser una figura importantísima, va a ser en la guerra de intervención de los franceses de 1862 a 1867. Ahí Porfirio Díaz va a destacar como militar, también va a ser gobernador militar del estado de Oaxaca, y en 1867, gracias a su estrategia militar, logra romper el cerco del ejército imperial para capturar a Maximiliano y a Mejía y a Miramón y fusilarlos en el Cerro de las Campanas en Querétaro, y que la república se consolide. En 1867 Juárez, en la segunda mitad de este año, tiene que convocar elecciones presidenciales, y Porfirio Díaz siente que él puede aspirar, siendo muy joven, 37 años, aspirar a la presidencia de la república. No lo logra una diputación. En 1871 logra también participar, y ya en 1876 participa también, y ya por medios violentos se asume la presidencia de la república en 1876. Y como ustedes saben, el periodo que encabezó Porfirio Díaz fueron 34 años, entre 1876 a 1811, y que la historiografía se ha encargado de satanizar al porfiriato. Es hasta 1991 que Carlos Salinas de Gortari, cuando se está instrumentando el modelo neoliberal para la economía de México, también hay una rehabilitación de la figura de Porfirio Díaz. Ustedes recordarán, o ya no, porque son muy jóvenes, cómo Televisa hizo El vuelo del águila, una nueva biografía de Porfirio Díaz, y desde hace 30 años los historiadores estamos dimensionando la biografía de Porfirio Díaz, y sobre todo sus 34 años que tuvo de presidente de la República. Son 30 años, porque hay que recordar que entre 1880-84 fue Manuel González el presidente. Lo que tenemos que recordar, como Porfirio Díaz, igual que el presidente actual, dicen una cosa y hacen. Porfirio Díaz, su bandera para acceder a la presidencia de la República fue sufragio efectivo, no reelección. Entonces, para 1876 es la bandera de Porfirio Díaz, sufragio efectivo, no reelección, es presidente por 4 años, y va a imponer a Manuel González como presidente de 1884, del 80 al 84, y ya del 84 a 1910 Porfirio Díaz se va a reelegir. Yo no sé, ¿usted qué sabe de Porfirio Díaz? ¿O qué le contaron en su primaria? A usted ya le contaron la versión neoliberal de Porfirio Díaz, aunque muchos maestros, sobre todo los maestros viejos, siguen contando la versión de la revolución que impuso la Revolución Mexicana de Porfirio Díaz. Pero vamos a escuchar a un alumno neoliberal de la primaria. ¿Qué le dijeron de Porfirio Díaz? Pues que fue un presidente, fue un presidente bueno, y que por eso se va recortando cada último de causa. Y bueno, también es de la primavera. Sí. Pero el 21 de marzo nació Benito Juárez. Y Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830. Vean cómo hasta la biografía, para los psicólogos, la importancia de las fechas, ¿no? Entonces, en el gobierno neoliberal, en los gobiernos neoliberales, se dio una nueva historia más real. Los historiadores
tuvieron que sacar todas las cuestiones estadísticas, todo el avance, todo el progreso que hubo en el Porfiriato, los miles y miles de kilómetros de vías que se extendieron, las escuelas. Entonces se cayó el mitote de que Porfirio Díaz era el malo de la película, como nos habían hecho ver en todos estos años del gobierno postrevolucionario. Pero bueno, antes de pasar al Porfiriato, tenemos que ver que con la crisis de la Constitución del 57, que la Iglesia va a ser separada de muchas funciones, entre una de ellas va a ser la cuestión de la enseñanza, y miles de niños se van a quedar sin educación, porque ahora sí el Estado quiere imponer su modelo y quiere que sea el Estado que imparta todo el proyecto educativo. Si bien es cierto que la Iglesia no dejó de dar su catecismo, su catequesis para los niños para que hicieran la primera comunión, y ahí aprovechaban los curas y las religiosas de seguir impartiendo educación, ya no como lo hacían antes de la Constitución del 57, sino ahora ya son más reservados, ya no va a haber una escuela como tal, pero se va a seguir con la situación de seguir educando y formando a la niñez mexicana. Y también aquí tendríamos que repensar que la educación superior, ¿no? ¿Qué se enseñaba en los seminarios, en la carrera de Derecho, en la de Medicina? Vean, todavía aquí muchos de los maestros es gente que se va a improvisar, ¿no? Es gente o que tiene el modelo canceriano. Yo tengo un certificado de la primaria alta. La primaria alta son los 6 años. Se dividía en primaria baja y la primaria alta. La primaria baja es del primero al tercer año, que sepan leer y escribir, multiplicar, sumar y restar, y la primaria alta ya tienen es lo mismo pero con otras complejidades, y que el alumno sale con la primaria alta, y era como hoy salir con un certificado de bachillerato. Pero bueno, sí hay una crisis, y también hay que pensar que uno siempre piensa en las ciudades. En el siglo XIX no eran muchas las ciudades en el Estado mexicano, la mayor parte de la gente estaba en el campo, en las rancherías, en las zonas indígenas, y ahí sí hay un gran vacío, ¿no? El Estado no pudo llegar, la Iglesia hizo lo que pudo, y por eso vamos a tener un gran número, el 70% de gente analfabeta en estos momentos de la historia del país. Y también yo creo que no es lo mismo mandar al niño a la escuela privada que mandar a la escuela pública, aunque hubiera poco. ¿Y cuánto significaría en tiempo y costo en el siglo XIX mandar un niño a la escuela? Hoy en el siglo XXI sabemos el tiempo y costo, lo que significa mandar a un niño a la escuela. Hoy sabemos que desde la combi, la gasolina, para el recreo, para la salida, los trabajos, es una gran inversión. ¿Usted es papá? Como lo viene el niño. ¿Les gusta? Yo también a veces me pongo una. Entonces, hoy podríamos hacer cuentas de lo que significa mandar a un niño a la escuela. Ahora imagínense, en el siglo XIX, mandar a un niño a la escuela y que la escuela no estaba, si no estaba cercana, pues sí, era muy complejo. Yo recuerdo que yo viví cerca de mi escuela primaria, nomás 2 cuadras, ¿no?
Entonces te podía despertar a las 7:30 de la mañana, desayunar y bajar corriendo a la escuela. Pero todos los que viven fuera del perímetro de la escuela, pues sí. Entonces, uno de los grandes métodos de la educación fue el método silábico, ¿no? El de San Miguel es un método coge del siglo XVIII, el catecismo del padre Ripalda, las buenas costumbres. Entonces, sí, hay poca infraestructura de escuelas, hay pocos maestros, hay muchos niños y no pasa nada. Así pareciera, no hay. Ahora sí, hoy en el siglo XXI, la Constitución dice que la educación básica va desde kinder hasta secundaria, y hoy quien no manda a su hijo a la escuela le está violentando un derecho constitucional. Hoy sí las autoridades de la educación pública, el DIF, todas esas cosas, cuando se detecta un caso de que la familia no pueda o no quiera mandar al hijo, ahí sí les pone un problema. Pero bueno, en esta educación del siglo XIX, pues era casi un lujo para las familias mandar al niño a la escuela, que se eduque, ¿no? Había familias pobres que sabían de la importancia de la educación, y ahora pensar en las zonas indígenas, allá donde no se hablaba español y que donde no llegaban los beneficios de algún monitor para la formación. Entonces sí va a ser muy complicado todo este abandono para la educación indígena en el México, que lo vamos a ver en el México del siglo XX. ¿Algún comentario? ¿Qué sabías de la educación en el siglo XX, en el siglo XIX? Pues que era muy así, que como usted dice, que no tenían los niños muchas oportunidades para estudiar. No sé si también los maestros que les pegaban en las mesas. Sí, bueno, en el siglo XIX estaba permitido el jalón de orejas, porque el lema era la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, si no eras muy abusado, o si no le caías bien al maestro, o si eras feito y pobre, pues los maestros, todavía en el siglo XX, eran maestros, como dijera el señor presidente, racistas y clasistas, ¿no? Entonces, sí, la preocupación muchas veces de los niños era qué tan violento era el profesor. Vean aquí, qué interesante que lo saca. Vean en este análisis de la educación, ustedes como psicólogos, vean el alumno del siglo XIX, el alumno del siglo XX y el alumno del siglo XXI. ¿Usted hizo la primaria de qué año a qué año? Bueno, usted ya es un alumno de la escuela primaria del siglo XXI. A usted ya no le violentaron sus derechos, ni le dieron reglazos, ni le aventaron el borrador, ni le agarraron la patilla, ni un reglazo, ni lo ridiculizó el maestro. A usted ya le tocó una educación acorde al artículo primero de la Constitución, que usted tiene derechos humanos que el profesor tiene que respetar, y si no lo respeta, usted como alumno y su padre o tutor tienen todo el derecho de meter una queja ante la Secretaría de Educación Pública o ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que le fueron violentados sus derechos en el salón de clases.
A mí en el siglo XX, entre 1974 y 1979, mi profesor me ponía a hacer de todo. Me ponía a aventar, estaba yo descuidado, a aventar el borrador, el GIS, me ponía a agarrar en las pastillas para que pusiera atención. Y si yo me quejaba con mis papás me decían, algo estabas haciendo, ¿no? Porque no estabas poniendo atención al profesor. Y si tu papá iba, en lugar de quejarse, de defender tus derechos, el papá le autorizaba al maestro a que ejerciera la violencia, ¿no? Y entonces vean, qué bueno que estamos aquí dos generaciones, ¿no? Los que fuimos educados en el siglo XX, los del siglo XIX, que lo leemos, y ustedes del siglo XXI. A ustedes ya no les tocó hacer bullying. Y yo me acuerdo que en mi generación, el primer alumno por compañero que llegara a la escuela con lentes, el bullying te decían cuatro ojos, ¿no? Y una serie o si eras gordo, ¿no? O si llegabas con el pelo corto, pelonete, cabeza de puerco. Ahora eso ya no se permite, y si se permite, el alumno le puedes causar un trastorno y no sé cuántas cosas dicen los psicólogos. Le estás violentando su derecho a tener el pelo corto, a ser gordo. Entonces vean cómo ha cambiado la educación, y si pudiéramos contactar con un alumno del siglo XIX por medio del espiritismo y que nos diera su testimonio, pues nada que ver el alumno del siglo XIX, el alumno del siglo XX con el alumno del siglo XXI. Cómo cambian, y seguramente irán cambiando. Bueno, todavía no puedo visualizar cómo sean los alumnos del 2050, ¿no? Si tendrán todavía el respeto al profesor, o esta generación que le tocó hacer la primaria con el COVID, ¿no? Hoy el alumno sabe que tiene dos alternativas: venir físicamente, presencialmente a su clase, o conectarse en cualquiera de las redes sociales. Entonces, hoy sí, no he hecho el ejercicio de repensar los instantes de la educación básica en México en el siglo XIX, XX y XXI, y que estamos en el siglo XXI, y todas las vejaciones que a mí me tocó ver como alumno hace 50 años, ahora ya son casi condenables, ¿no? Hoy la mamá puede ir el niño puede denunciar cómo le han sido violentados sus derechos, y el profesor puede tener ahí un tacho y puede ser reconvendido, puede tener amonestación, lo pueden suspender. Aunque también voy a pensar en otra situación que ya no sé si se siga dando en el sector educativo, la violación sexual de los alumnos de parte del docente, ¿no? Yo todavía me acuerdo del siglo pasado de un gran número de maestros que están en la cárcel por violación a sus alumnos, ¿no? Ahí sí es condenable, ahí sí. Hoy ya no se escucha, o yo no he escuchado. ¿Usted qué sabe? Pues yo he visto en la tele de Guadalupe que pasan así los maestros que ponen el examen, y si no lo pasa alguna le pide su par, o se espera hasta lo último, le dice la alumna, no
sigue siendo, pero a lo mejor ya hay menos denuncia o ya no es tan escandaloso. Yo recuerdo en la escuela primaria que un maestro de 15 años fue llevado a la cárcel por violación a una niña, y era el escándalo en la ciudad de cómo creo que la bomba nos va a meter mucho ruido, y aquí dejamos la grabación para los compañeros que nos van a ver esta tarde, y cierro la puerta, ¿no? Para que se pueda escuchar mejor. Entonces ya vamos. Aquí está la bomba. Está ya. ¿Qué hace? 16. Entonces, la educación en el siglo XIX, este proyecto educativo de Don Valentín Gómez Farías, 1834-1867, es muy complicado porque el país, vuelve a existir, está en desarrollo, está en plena crisis, golpes, proclamas, presidentes van, presidentes vienen. Como les decía el pasado martes, hasta se oye mejor eco, ¿no? Con las ventanas abiertas. Entonces, compañeros, yo los invito a imaginar cómo era la educación para los niños en el siglo XIX. Seguramente muchas de las cosas raras del siglo XIX, la educación también era racista, ¿no? Era para los niños, porque se tenía la visión que las niñas no había que educarlas porque estaban destinadas al matrimonio, estaban destinadas a que el marido las mantuviera. Entonces vean cómo hay esta visión de la educación. Hoy la educación es para niños y niñas, ¿no? Bueno, ya desde 1857 se veía que la educación era para niñas y niños, no había esa distinción. Bueno, tú, varón, que tendrás que mantener a tu familia, a tu casa, y tu mujer serás casada y tu marido te va a mantener. Fíjense una cosa muy interesante que se dio y se sigue dando, aunque ya no sé en qué medida. En el siglo XIX, mucha gente pobre en el campo metía a los hijos a estudiar a los seminarios o a los conventos, a las niñas. Entre otras cosas, meterlos a un convento, a un seminario, era también la sobrevivencia de la comida y el hospedaje. Entonces, mucha gente, muchos padres de familia decían: "Ahí está mi hijo, que sea cura o que sea monja", sin saber que tuvieran vocación. Hoy mucha gente que quisiera ser monja o sacerdote tendría que pasar los filtros de los preseminarios, de los psicólogos, para esto. Pero antiguamente, a ver, yo, familia pobre, pues no tengo, para estar mi hijo, que quiere ser sacerdote o quiere ser monja. Y la iglesia luego se daban cuenta quién tenía vocación o quién no tenía vocación, o alumnos que aguantaban todas las vejaciones que seguramente podían haber sufrido en estas instancias, con tal de no perder la oportunidad de una formación. Claro que para el seminario pues, era muy complejo, ¿no? Eran casi 8 años de su vida. Eso sí, aprendían latín, griego, filosofía, salían muy bien preparados. Todavía siguen saliendo muy bien preparados los sacerdotes. Los sacerdotes para la ordenación tienen que cursar 4 años de filosofía, una carrera normal universitaria, y 4 años de teología, también otra carrera. 8 años, esperar un tiempo para ser insertado ya al servicio
Y las religiosas también, ahí sí yo no me sé el tema, llegan al convento, aquí junto tenemos un convento, y por la parte de Clavijero, un convento de las Madres Agustinas, que muy poca gente conoce, pero que está pegado a esta zona. Ahí sí yo desconozco cuál es la dinámica de la formación de las religiosas. Las forman, tienen que saber leer y escribir, tienen que leer la vida de los santos, tienen que leer la Biblia, tienen que hacer muchas cosas y hay una formación. Y bueno, en el ejército es médico militar, ingeniero militar de armas, es otra formación. Entonces, siglo XIX, hay educación, aunque sea poca, aunque sea para unos cuantos, ya, y el gran avance es la educación laica, la que proclama la Constitución del 57 y que le arrebata el control educativo a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y con esta misma Constitución del 57, el país va a dejar que entren las religiones no católicas, las no católicas, aunque sean cristianas, y a partir de ese momento, de 1857, van a entrar, y también estos grupos religiosos van a tener ahí su apostolado de enseñanza de la Biblia, pasando por alfabetizar al creyente. Aquí la dejamos.